Bueno, pues básicamente es para aportar algún dato que se está ocultando y todo lo que tiene que ver con esta estación intermodal. Básicamente sabéis que todo empezó de un tema oscuro cuando se asignó de aquella forma, o sea, ya a la persona a la que se le iba a dar, ya se consiguió que fuera un logro tremendo y salí en la foto con él cuando fue Paco a Paquiño, el anterior alcalde, el que está imputado, que ya fue a Madrid y ya casi allí le besó los pies a una persona que todavía no estaba en el proyecto, que era Foster, ¿no? Diciendo que era ya un logro que esa persona iba a participar en el concurso. Obviamente, pues sabemos cómo acabó aquello, los demás estaba ya prácticamente dado de antemano y ganó el concurso. Entonces, de aquellas, lo que había era un gran debate aquí en la ciudad que era o estación de Foster o que fuera soterrada. Entonces, de aquellas se había movilizado una parte de la ciudad, sobre todo los del Partido Popular, que querían la estación, las vías soterradas, que era más importante, digamos, el contenido o el funcionamiento que el continente, ¿no? Entonces, que es mucho más importante la funcionalidad que hacer un edificio pomposo o lo que fuera, ¿no? Y entonces el PP pedía vías soterradas, Democracia Insana pedía vías soterradas, porque obviamente si tú un metro, en una ciudad un metro no va soterrado, ya no es un metro, ya sería un tranvía y obviamente parte de la ciudad. Bueno, pues el caso es que de aquellas impuso la línea del PSOE, que de aquellas gobernaba en Madrid y en Orense, y se impuso la estación de Foster y nos decían, hombre, pues mira, ya que es por lo menos no va soterrado, tenemos una estación que es la única de Foster en España y que va a ser realmente una obra que va parecida a lo mejor al de la Ciudad de la Cultura, que va a traer visitantes como si fuera incluso el Guggenheim, ¿no? Que iba a ser aquí esto, pues no va más, ¿no? Una vez que el PP entra a gobernar, donde digo Diego, y donde decía soterrados, pues ya se olvidaron, es decir, pedían soterrados antes de entrar a gobernar, en campaña electoral. Una vez que entraron a gobernar en noviembre del año 2011 con Rajoy, pues ya automáticamente los diputados de Orense renunciaron al tema del soterramiento. Y quedó ahí la historia esa, pero no quedó ahí la historia que la estación de Foster simplemente se aplazaba, y en el momento que entra el alcalde de Orense, pues dijeron, ¿qué hacemos con este tema? Que es la estación de Foster, donde realmente quien se va a notar el tanto pues son estos tíos de aquí, los de la anterior corporación, porque es la estación que diseñó el PSOE. Entonces tenemos que chimparla abajo. Entonces, primero, Orense, ellos no luchan para que Orense tenga una inversión de 100 millones de euros, y entonces dice, bueno, pues esto hay que cancelarlo. Entonces cogieron y decidieron que, lo veréis, que no estaba al calor de la estación, que se iba a hacer otro tipo de estación, una alternativa, y se armó un revuelo hace 2 años, bueno, hace año y medio creo que fue, ¿no? Por el tema ese, de que se cancelaba la estación de Foster y se iba a hacer un modelo digno, una cosa alternativa y otra historia y tal, ¿no? ¿Qué ocurrió en ese momento? Pues en ese momento ocurrió que la gente que había ganado el concurso de Foster, que sobremente de Foster solo tiene el nombre, porque no hay acreditada que hubiera hecho ningún trabajo de campo, y esto es lo primero que nosotros denunciamos y nos parece humillante, no hay acreditado que hubiera hecho ningún trabajo de campo Foster en la ciudad de Orense, es decir, en todas la estación de Vigo la hizo, creo que viene por aquí, Tom Main, ¿no? El arquitecto Tom Main, creo que es norteamericano, hizo la obra de la estación de Vigo. Bueno, pues obviamente vosotros podéis ver que está documentado que Tom Main vino a hacer lo que se puede llamar trabajo de campo, visitas a Vigo por el tema de la estación. Es muy difícil conceptuar una estación si realmente no vienes a palpar la ciudad, porque necesitas ver realmente cómo ubicas, cómo fusionas una estación en una ciudad. Tú tienes que, es fundamental ver el entorno, no lo vas a hacer por Google Earth. Y tenemos el Tom Main. Obviamente Eisman pues vino a Santiago varias veces. Vemos ahora como Foster ha ido a Bilbao varias veces, incluso a recoger el premio este que le han dado, y está súper orgulloso de la estación de metro de Bilbao. Incluso con las bocas de metro llaman también los fosteritos y tal, ¿no? Pero no tenemos documentada, excepto la foto en Madrid que hizo, ninguna visita realmente profesional de trabajo que tuviera que ver con la estación de Foster, lo cual nos parece humillante para los orensanos. O sea, ¿cómo se puede dar una persona, o sea, que lo único que lleva, nosotros aquí vemos que lo único que lleva es el nombre de él? Y ahora vamos a ver por qué tiene que ver con las frases y las palabras que dijeron el otro día en la reunión. Bueno, total, que al final se decía que la estación de Foster que quedaba un poco en espera, porque a ver cómo se podía enfocar y reenfocar el tema, pero esta gente hizo actos de conciliación y obviamente le enseñaron los dientes para demandar lo que es el estudio de Foster y el estudio de aquí de Cabanelas de Orense. Pues le hablaron con Adif para presentar una demanda millonaria de indemnización, porque obviamente ellos entendieron que habían ganado el concurso. Con lo cual Adif tiene un petate, que es decir, no queremos que vayan estos tíos porque no queremos llevar el proyecto del PSOE, pero tenemos aquí una demanda. Entonces, para arreglar la situación, dijeron, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo con esta gente, que lleven una parte de la obra y que así no nos demanden. Y esto es lo que pasó, es decir, le restringen el proyecto, desnaturalizan totalmente el proyecto, ya no es la estación de Foster como era concebida,
pero te doy una parte del trabajo para que lo hagas y la otra parte se doy a mis amigos. Con lo cual, otra gente es la que va a hacer la estación en colaboración con una parte del concepto de Foster. ¿Y cuál es la historia aquí? Que este es el proyecto, es decir, lo que era un proyecto original de Foster, que nosotros preferíamos obviamente las vías cerradas, se nos da el cambiazo y se nos mete con un proyecto menor, desnaturalizado totalmente, donde Foster solo pasa a tener una pequeña parte y donde además ahora ya casi se escaquean, porque ya dicen que colabora de algún modo Foster. Ya no es la estación de Foster, en el otro día lo vimos en la reunión, como se dice que colaboraba Foster, ya no se habla de proyectos, se habla de propuesta, porque realmente aquí lo único lo que tenemos firme hasta la fecha de hoy no es que se haga la estación, que lo de las fechas es mentira, nos dijeron que la estación sería 2 años. Lo que ha investigado Democracia Orensana es que ahora, primero, hay unas alegaciones que no llevan nada. En principio sí que va a requerir, en contra de lo que dijeron, el tema de impacto medioambiental. La estación la van a tener que hacer mientras siguen funcionando los trenes, no se puede obviamente parar. Y en caso de que se empezara la estación, que es muy difícil, que se empiece a finales del 2018, tardaría de 2 a 3 años, o sea, la tendríamos en torno al 2021, con lo cual es falso la entrega del 2019. Bien, el dato que le da ahora aquí Democracia Orensana es que lo que importa aquí es que se desnaturalizó el proyecto y ese momento se le calmó a la bestia, que era lo que iban a hacer la demanda, que eran Foster and Partners y aquí Cabanelas, y entonces lo que se hace es, te dejo hacer una parte del proyecto y no me demandas, y a cambio te empiezo a pagar ya. Y entonces, desde hace unos meses, ya se le está pagando a esta gente, y esto me recuerda totalmente a la explicación que dio Cospedal cuando fue el tema aquel del PP. La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido, en forma efectivamente de simulación, o lo que hubiera sido en diferido, en parte de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la seguridad social, es que si no, no hubiera sido. Bueno, pues una paranoia igual es lo que se están montando con estos. Es decir, todo este rollo de que sigue para adelante la estación de Foster es para la indemnización que ya se le está pagando mensualmente a los Foster and Partners y también al estudio de los arquitectos que colaboraron en Orense. Y eso no se dijo que ya se le está indemnizando. ¿Y cómo se indemniza? Pues con una especie de acuerdo en el que yo realmente me sigues adelante un poco con el diseño de una parte de la estación. Si al final esa estación no cuaja y no se hace, lo que ya te pago te queda a modo de indemnización. Con lo cual intenta matar 2 pájaros de un tiro. Es decir, vamos a indemnizar a esta gente, pero que me haga una parte del proyecto, y si después se hace el proyecto, pues bien, y si no, esta gente ya queda indemnizada. Y quedamos todos contentos, y por lo menos esto que sea, que se entere la gente después del 2019 cuando son las elecciones. Entonces lo que hay de momento aquí es una indemnización a la gente que tenía el anterior proyecto, que ya se le está mensualmente pagando cantidades millonarias. Y eso es lo que se ha ocultado a toda la población que ha descubierto Democracia Orensana. Decir que el gran problema aquí es el soterramiento. Si no se soterran las vías, es intentar hacer la cuadratura del círculo. Entonces, ¿qué ocurre? Al no soterrar las vías, todas las soluciones son malas. Entonces, pretender hacer un muro en la avenida de Marín, esto ya se dijo, de 9 metros, va a ser el muro de reglamentaciones, es realmente humillante para todos los orensanos. Porque, ¿en qué cabeza cabe que se haga una zona jardinada que presuman hacerla a 8 metros de altura? Es decir, como no soterran las vías, nos crean un parque elevado. Eso nunca se vio esta humillación. Para mí es una humillación no ya por el proyecto en sí, que es algo tremendo, porque fractura la ciudad. Dicen que va a permitir permeabilidad porque puedes saltar a la ciudad como si fuera con salto de pértiga. Es decir, tienes que subir todo ese muro a 6 metros y luego vas del 21 al puente. Puedes andar así subiendo ese muro como si fuera con salto de pértiga. Es realmente humillante. Y la persona que me parece humillante es que Foster ahora nunca visitó la ciudad profesionalmente para esta estación. O sea, esto a mí me parece que ya es que nos trata como paletos, es decir, dadme el dinero, pero yo ni me rebajo a ir a Orense, ni me rebajo a ver esa ciudad. La diseño, ya lo mandaré el email, lo que sea, y sobre todo, obviamente, que él no está involucrado en esto porque está a modo ya, lo dicen, de colaboración, y lo más humillante es que en lo que llaman el portfolio de Norman Foster, que es la gama de trabajos que tiene, tanto pasados como presentes como futuros, para ningún momento el portfolio de Foster de los trabajos futuros contempla la estación del AVE de Orense. Y esto para mí me parece humillante. Tiene, sin embargo, en cartera el proyecto del 2011. Pero el proyecto actual, Norman Foster no lo tiene en su portfolio al público. Entonces, ¿qué, como se puede decir probablemente, qué cojones es esto? O sea, nos dicen la estación de Norman Foster cuando no lo tiene en su portfolio. Entonces, ¿esto qué es? Que, claro, ¿de qué modo colabora Norman Foster? Pasaba por allí. No, es que él pasó por allí un día. O a lo mejor hasta nos van a llegar a decir que Norman Foster colabora con esta estación porque no le parece mal el proyecto. Es decir, la colaboración de Norman Foster es que no le parece mal, no lo ve mal. Es toda la colaboración que hace y a cambio le dan un bastón. O sea, no aparece lo que es el diseño en el portfolio de Norman Foster. Entonces, digamos usted, tiene el de 21 de diciembre del 2011.
podéis verlo vosotros, cualquiera de vosotros, pero no está el nuevo. A lo mejor a través de esta rueda de prensa intentan hacerlo sin mirarlo ya, porque a lo mejor mañana lo tendrían, hoy no, a fecha de hoy no tienen nada de eso, ¿no? Y entonces esto me parece realmente, el que tienen aquí es el de 21 de diciembre del 2011, que es el proyecto que ya caduco, que ya no existe. Entonces, oye, esto me parece realmente una tomadura de pelo, ¿no? Decir que lo que además no va a venir dinero por Orense, porque lo que el alcalde nos vendió la moto es de que él había conseguido inversiones millonarias para Orense, que por fin lo desbloqueó. Él no consiguió nada. Él llegaron a un acuerdo para no tener... O sea, el acuerdo ya estaba conseguido en el momento que ganaron el concurso los anteriores. Y se siguió para adelante con el proyecto para evitar la indemnización que ya se está pagando. Es decir, Jesús Vázquez no consiguió ninguna inversión para Orense. Es que fue la demanda, la amenaza de demanda de Norman Foster y los arquitectos de Orense. Entonces, ante esa amenaza se llegó a un acuerdo y ya se le está pagando. Él no consiguió nada, fue por la amenaza que le hicieron. Si no hay esa amenaza y ese intento de demanda, pues no se hubiera conseguido nada para Orense. Entonces él no es un conseguidor, fue gracias a esa demanda, que ya se está pagando. Decir que además lo que se intenta hacer de ciertas tomaduras de pelo y robos solucionados es, por ejemplo, decir que no nos va a costar nada el parking, claro, porque el parking es como la carretera que va a hacer Copás en Uruguay, no le va a costar nada a los uruguayos, pero no va a ser de los uruguayos, el que quiera pasar por ahí tiene que pagar. Es flaco favor, es como el parking, por ejemplo, de aquí de la Diputación. Bueno, por lo que se baraja el precio, en caso de que se haga la estación, lo que está barajando es un precio al día de 35 euros al día, la tarifa del parking vamos a tener con los orensanos, es decir, para dejar el tren en la estación, en el parking que quieren hacer, se están barajando unos precios de que sería en torno a 35 euros al día. Con lo cual, eso no es de los orensanos, eso es privado, habrá que pagar y punto. Claro, lo ideal ahí sería que obviamente fueran precios populares, pero si nos van a empezar a clavar como si esto fuera Madrid, pues eso no es de los orensanos, eso es realmente privado. Flaco favor nos están haciendo. Nunca vendría antes de 2 o 3 años. En las alegaciones nos pareció el otro día una tomada de pelo, porque nos vinieron a presentar el proyecto tarde y mal, y hemos hecho alegaciones, pero no todas las que realmente se podrían definir, porque la hemos tenido que hacer como lo hicieron, contra reloj. Tuvimos que esperar el último día, y el último día se aplazó la presentación. Hay ciertos temas que son humillantes. La pasarela que van a hacer, que es la que Foster tenía, y ahora no, hay muchos cambios que no tienen que ver con lo de Foster, la pasarela no es climatizada, la que antes teníamos era climatizada, es decir, ahora para esperar allí en verano e invierno, pues esta no es climatizada, es un poco casi a la intemperie, y la que antes había, pues sí, que es algo que muchos de los arquitectos del estudio de Norman Foster no están de acuerdo con cantidad de cosas de este proyecto, no solo de la pasarela, sino de cómo tienen diseñado el tema de los ascensores, cómo tienen el tema de las vistas posteriores con todas las obras que quedan allí mezcladas, que va a ser una animalada, y decir además que eso, bueno, que no entraría nunca antes de los 2-3 años, y que teniendo en cuenta que esto es el proyecto, que no es el proyecto original de Norman Foster, suponiendo que lo diseñara él, que lo dudamos, ya que es una persona que nunca visitó la ciudad, pues lo que esto de aquí es digamos que es algo que antes de nacer, pues fue obviamente abortado, con lo cual lo que pretenden hacer aquí es, si nos hace al final de la estación, es un aborto de Norman Foster. Esta nunca va a ser la estación de Norman Foster, sino el aborto de Norman Foster, porque originalmente se truncó, se le quitó, obviamente, se truncó aquel proyecto, y ahora nos dan aquí unos restos, o sea que sería el feto, técnicamente es el feto de Norman Foster, lo que se nos quiere vivir aquí, ¿no? Teniendo en cuenta que el padre sea Norman Foster, o sea que a lo mejor ni siquiera es, que yo lo dudo, con lo cual va a ser el feto de alguien desconocido, o el aborto de alguien desconocido, porque decimos, Norman Foster cobra por este proyecto, pero su grado de implicación es tremendamente pequeño, ni siquiera viene en su portfolio, ni siquiera visitó Orense profesionalmente. Entonces, ¿qué broma es esta, no? Decir que lo más importante es que la estación sea soterrada, porque en todas las ciudades importantes va soterrada, por ejemplo, sin ir más lejos, ya en Vigo. ¿Qué ocurre? Que Orense es una ciudad que no tiene políticos de peso para que exigen que sea soterrada. Y entonces, realmente, queremos que nos hagan aquí inversiones y la variante exterior, pero ¿hasta qué punto tiene sentido la variante exterior si no va soterrada las vías? Porque lo que va a hacer va a ser partir muchísimo más todo el barrio de Peliquín. Desde Oira, ahora mismo le van a tener que meter un muro, entonces se va a prolongar el muro, entonces va a ser realmente una auténtica bestialidad. Si no es soterrada, la variante exterior hasta va a destrozar la ciudad. Entonces lo que van a hacer aquí es un aborto, y esto, si alguna vez esté hecho, que esperemos que no, porque si Democracia Sana tuviera poder en el futuro, intentaría presionar para cambiar esta historia. Esto va a ser muy parecido a aquella animalada del Escalestri de Vigo. O sea, lo que van a hacer con la montaña artificial en la avenida de Marín es mucho peor que el Escalestri de Vigo, que al final tuvieron que quitar después de varios años porque la población estaba escandalizada. Si llegan a hacer un parque, como pretenden hacer, de hormigón, con un muro de 9 metros en la avenida de Marín,
va a ser muchísimo peor que el Scalesti de Vigo. Y esto solo se lo puede hacer a una ciudad donde tiene políticos que traicionan a su ciudad, como todo lo que hemos visto. Y básicamente es lo más importante que hemos dicho, que se está haciendo la estación, de momento se tira para adelante con el proyecto para aguantar que no se le demande a esta gente a la que ya se le está indemnizando. Y nada más. ¿Cuánto se está pagando el Foster? Hombre, la cifra exacta no lo sabemos, pero la cifra exacta cada mes, pero sabemos que son cifras que ya han pasado del 1.000.000 de euros y que se está pagando mensualmente. Y obviamente van a ser varios millones de euros. Lo que no sabemos es todos los pagos, no tenemos cotejado todos los pagos. Sí sabemos que han sido unas 5 mensualidades las que ya se están pagando y que se van pagando, de momento están programadas mensualmente.